Pues continuamos en Salud al Día, hoy con la presencia en este plató del doctor José Serres, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Si le parece, doctor, hablamos de factores ambientales que influyen en nuestra salud y en nuestra longevidad. Humedad. ¿La humedad es mala para nuestra salud? El exceso de humedad es malo para la salud y la falta de humedad también nos produciría una sequedad excesiva, fundamentalmente del aparato respiratorio, mucosas, etcétera. O sea, hay, digamos, un tanto por ciento que sería el adecuado, que debemos de mantener. Bueno, en la calle la humedad que hay es la que hay, no podemos modificarla, claro. Pero en nuestra casa, siempre que podamos, pues debemos de intentar mantener esos parámetros de humedad en unos niveles razonables. Entonces, en verano, por ejemplo, pues el aire acondicionado lo que pasa es que muchas veces reseca mucho los ambientes. Sí. En invierno exactamente ocurre con el exceso de calefacción. Entonces, si tenemos algo para medir la humedad, pues a lo mejor podemos, que además para los niños es bueno, pues o ponerles un humidificador, o hay un truco que es mojar, por ejemplo, una toalla, ponerla bien mojadita en el dormitorio, y entonces esa toalla se va secando y de alguna forma va liberando humedad para compensar pues esa sequedad excesiva que tenemos. Incluso entonces, un vaso de agua, ¿verdad? Recipientes con agua. Pues sí, también todo lo que pueda producir una evaporación que compense de alguna forma pues esa humedad perdida. Y al contrario, cuando estamos con mucha humedad, pues aparatos que resequen un poco y eliminen ese, por ejemplo, cuando llueve. Sí. Cuando llueve hay una humedad tremenda, que las cosas no se secan, pues al contrario necesitamos precisamente un calor seco donde nos elimine parte de esa humedad excesiva que tenemos. Es curioso, doctor, porque siempre hablamos de los lugares con más longevidad del planeta y de nuestra tierra, de Andalucía, y suelen coincidir que son sierras, es decir, altura, más de 700 metros, con un grado de humedad adecuado, con un clima moderado, sin ser extremo. Clima además más bien seco, porque son climas, como tú dices, pues de sierra, bueno, de cierta altura. Por ejemplo, Cerdeña, también en el Mediterráneo, es una de las zonas de longevidad. Fíjate, la isla de Menorca tiene muy buena longevidad también, y no tiene grandes alturas, pero bueno, parece ser que es también pues por su trabajo en la tierra, por un clima que en cualquier caso es moderado. Es curioso también por consumo de productos naturales, locales, próximos, sobre todo verduras y frutas, que no paramos de recomendar aquí en Salud al Día, al menos 5 piezas de fruta o verdura al día. Así es. Mínimo. Pero también por no contaminación, un aire puro, un agua pura, que creo que es importante también desde el punto de vista de la medicina antienvejecimiento, y después elementos tecnológicos, doctor. Las antenas de los móviles o la tecnología nos está influyendo tanto en una pérdida de calidad de vida. Sí, incluso además hay influencias de todas las ondas electromagnéticas que incluso desconocemos, pero se empieza a saber que las radiaciones del wifi, del wifi, las radiaciones de los teléfonos móviles, las radiaciones de las grandes antenas, los campos electromagnéticos producidos por las redes eléctricas de importancia, bueno, pues se sabe que realmente producen trastornos importantes en el organismo. Y una de las medidas que hay que apagar, y que mucha gente no lo hace, es apagar el móvil por la noche. Eso es fundamental, porque es una fuente de radiaciones electromagnéticas. Además, solo hay que acercarlo a la radio del coche y verás cómo realmente pues produce una perturbación, ¿no? Así es. Apagar el wifi de noche, si no lo vamos a utilizar, pues es otra cosa que está generando ondas magnéticas. O sea, todo lo que de alguna forma pueda generar algún tipo de onda electromagnética, pues si podemos evitarlo, pues es mucho mejor. Y lo que comentábamos en otros programas, doctor, también del microondas, utilizarlo lo menos posible, solo para calentar, no para cocinar. Así es, utilizarlo lo justo, que son, oye, a lo mejor en 30 segundos o en 20 estás calentando, o en un minuto, lo que necesitas. Ahora, si tú dices, no, voy a guisar tal cosa al microondas, pues no tiene sentido, porque es otra fuente de radiación importante, donde además, si vas a guisar, lo vas a tener que utilizar durante mucho tiempo. Claro. O sea que no es adecuado en absoluto. Pues muchas gracias, como siempre, doctor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Bueno, muchas gracias a ti y animarte a que sigas en esta línea, porque lo que es importante es que podamos explicarle pues a todas las personas de Andalucía pues
cómo se come mejor, cómo se envejece mejor, qué ejercicio físico hay que hacer y en resultado, pues cómo vamos a ser más felices y vamos a vivir más años. Muchas gracias.